paso para que presente la jornada. Sí, creo... Ah, perfecto. Funciona. Increíble. Sí. Bueno, de nuevo gracias. Imagino que todos los que están aquí estuvieron presentes en la inauguración de la exposición. Me acompañan 3 personas que voy a ayudar a moderar por su ganas de hablar de este tema que nos apasiona a todos, que es este grupo musical que revolucionó no solo el mundo de la música, sino a nivel social, económico, cultural, no solo Inglaterra, sino el mundo. Tenemos aquí a Chema Ríos, de profesión ginecólogo, pero dentro de unos minutos podemos verlo tocar desaforadamente su guitarra y entonar yes y cosas parecidas en el piso de arriba de este centro cultural. Chema es un gran seguidor de la banda desde siempre. Con 12 años ya tocaba la guitarra. Estuvo en Los Linces, que es un conjunto importante en la historia de la música en Galicia. En el 96 participó en aquel programa que se llamaba Lluvia de Estrellas, con un grupo que presumiblemente imitaban, y lo hacían de maravilla, a los Beatles, se llamaban Los Saltamontes. Él era uno de ellos. Otro de ellos era No, Joel ese López. Era mi hijo. Ah. Yo fui en Lluvia de Estrellas, el programa de Bertín Osborne, que era Lluvia de Estrellas, y estábamos Joel López. ¿Y cómo se llamaba ese grupo? Nada. No se llamaba nada, eran los imitadores de los Beatles. Los Beatles de La Coruña. Bueno, pero había otra persona... No, ese era mi hijo, que tenía un grupo que se llamaba Los Saltamontes, que cantaban canciones de los Beatles en pequeñito. Y en ese grupo estaba el hijo de uno que fue coronel aquí, gobernador militar en Ourense. Sí, gobernador militar, Bertín. Vale. Pues sigue tocando y además sigue fotografiando. Le gusta mucho la fotografía y hablar de estos temas pues le encanta y por eso está aquí. Porque además es el comisario de la exposición que tenemos arriba. Una exposición que a aquellos que la han visto por primera vez les ha encantado, después hablaremos de ella. Entre ellos a don Julio Ruiz, que es una auténtica autoridad nacional y atemporal, porque 50 años en Radio y Televisión Española pues dan para mucho y dan para hacer legión de seguidores desde el punto de vista musical, desde la radio, e incluso en temas como el primer programa de videoclips que tuvo Televisión Española, Disco Visto, por no hablar de sus podcasts o de su labor como DJ en festivales. Le llaman DJ rojiblanco. Voy a omitir porque le felicito por su labor como DJ. El título podría ser otro, pero bueno, no estoy encantadísimo de que estés aquí. Para mí es un grandísimo honor conocerte. Y tenemos a Nicolás Pastoriza, con raíces en Vigo, que es un compositor, cantante, que hace sus propias grabaciones y que, bueno, dice que es fanático de los Beatles y también de la ciencia ficción. No sé si sabes que en ciencia ficción la película esta famosa de Steven Spielberg, Encuentros a la tercera fase, en una primera toma, en la primera escena de la película, aparece un señor, un chicano, en el desierto, que pronuncia una frase así. ¿Sabes de dónde era ese señor? Se llamaba Eumenio Blanco y era de Manzaneda, Ourense. Sí, señor. Muy bien. Entonces sí que le gusta la ciencia ficción. El sol salió anoche y me cantó. Eso. Entonces está aquí porque además va a empezar este acto, esta mesa, pues con ese recuerdo a los Beatles en la boca y en las manos, esa guitarra del amigo Pastoriza. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si será una buena idea empezar así, pero bueno, ahora ya no hay vuelta atrás. Los Beatles eran 4 compositores que tocaban juntos sus canciones y entre ellos cooperaban, lo cual hacía que la cosa, aunque yo soy de letras, fuera exponencial en cuanto a calidad. Como no hay tiempo, voy a hacer un pequeño popurrí, homenajeando obviamente a los Beatles, pero también a cada uno de ellos. Here comes the sun, the
sun, and I said, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I said, it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I said, it's alright. I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. It let us in, knows where we've been, in an octopus's garden in the shade. I asked my friends, come and see an octopus's garden with me. I like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Bueno, este es un atrevimiento que me aprendí esta mañana. Que sea lo que Dios quiera. To need a better life, I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, knowing our love is to share. Both of us thinking how good it can be. Someone not speaking, but she doesn't notice there, every there and everywhere, here, there and everywhere. Podéis cantar conmigo si queréis. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding, and you see, it's getting hard to be someone when all was out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing, it's real, and nothing to get home about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Turn up your mind, relax, and float upstream. Is it not dying? Is it not dying? Bueno, Gracias. Muy bien, Nicolás. yo creo que nos vamos ya. Después de escucharte, Esta gente querrá acostarse. muchas gracias. Además hiciste un tema asociado a cada uno de los cuatro. Hablaste que eran 4 compositores que se unieron. Y ese Strawberry Fields y la forma de interpretarlo, yo creo que ya sé cuál era tu Beatle favorito, después hablaremos. Estuve en Almería, en la casa donde vivió Lennon, cuando grabó Como gané la guerra con Richard Lester. Hizo este tema basado en un sitio de Liverpool. McCartney dijo, yo también voy a hacer algo basado en un tipo de Liverpool. Y se puso y compuso una nimiedad como Penny Lane. Menuda cara B para un single. Bueno, yo me gustaría que, para romper el hielo ¿cuál es el primer contacto que tuvisteis en vuestra vida con el mundo Beatle? ¿Y cuál fue el primer disco que tuvisteis en la mano y por qué lo tuvisteis? ¿Lo comprasteis, lo regalaron, etcétera, etcétera? Yo el primer contacto que tuve es bastante prosaico. Leyendo la revista Hola que compraba mi madre todas las semanas, en los años 60, vi a un señor con melena y con una guitarra, parecía un paje. Y yo en aquellos tiempos estaba aprendiendo a tocar la guitarra, entonces me interesó. Me interesó la figura, la estética y todo, pero la música no la escuché, porque en aquellos tiempos no se escuchaba la música de los Beatles. Hasta que por fin un día, a las 2:30, antes del parte, antes se llamaba parte las noticias, ¿no? Antes del parte, dijo, Chema, ven. Y entonces escuché por primera vez She Love You, yeah, yeah, yeah. Entonces dije, ay, suena, a pesar de que era pequeñito, quedé impresionado por las vibraciones que producía. Ese fue mi primer contacto. Don Julio. Bueno, pues yo creo que esto ha marcado bastante cuando me preguntan, sobre todo por cuestión de edad. Mira, hoy hemos descubierto, charlando, que somos cosecha del 52 los dos, él un poquitín más mayor que yo. Bueno, yo, aunque aparento 35, pero tengo la edad de él. Pero fíjate, cuéntalo del Silobio, no sé si hay algo que me marca, porque, a ver, yo iba a casa del vecino y me daba envidia ver cómo se iba comprando paso a paso los singles de los Beatles. Y yo, el primero que me compro, voy a mi tienda de discos favorita, muy cerca de la Plaza Santana de Madrid, se llamaba Carnaby, ya tenía un punto eso, y me compro el All You Need Is Love con la cara A y en la cara B, Baby You're a Rich Man, 65 pesetas, todavía guardo el single en un ángulo de la portada, está el precio. Además era curioso porque
los discos, ¿no? Los singles se abrían así, ¿no? El de All You Need Is Love, el disco se metía así. Bueno, a lo que voy. ¿Y esto por qué es? Pues porque yo doy clase a unos niños que iban a presentarse para aprobar el bachillerato y les estoy dando clase en su casa. Yo evidentemente no tenía tele en aquella época, ni la primera ni la segunda. Eso implica también que cuando en el UHF estrenan el Magical Mystery Tour, yo tenga que ir a casa de un compañero de preuniversitario a verlo, pero en este caso era Mundovisión, el programa que se transmitía a través de todo el mundo, y que los Beatles no tuvieron mejor idea que, venga, nos vamos a grabar el All You Need Is Love, aprovechando que todo el mundo conecta con nosotros. Yo estoy dando clase a los niños, dos niños que tenían 10 y 9 años respectivamente, y de repente, pues, Mundovisión, se acaba la clase y nos ponemos a ver el momento, bueno, histórico. Hay mucha gente que me dice, ¡jo, qué suerte haber vivido aquel momento! Y claro, eso me marca tanto, aunque yo ya estaba enamorado de los Beatles, evidentemente, que cuento los días para ir a mi tienda de disco favorita y comprarme el primer single de los Beatles que entró en mi discoteca, porque el primer disco pequeño que entró en mi discoteca no fue el All You Need Is Love. Yo aprobé el bachillerato cuarta y reválida, y mi madre, que era una aficionada a la radio y a la música, el tiempo que le tocó vivir la condenó apenas a ser ama de casa, pero tenía una sensibilidad galopante y era una enamorada de la radio y de la música. Me llevó a la tienda de electrodomésticos en donde te podías comprar pues el ventilador, el frigorífico, la lavadora, pero también el tocadiscos, un tocadiscos Cosmos, y el de la tienda me dijo, ¿qué disco quieres de regalo? Y en el mismo, por el precio, por haber comprado el tocadiscos, me llevé el EP de los Strokes del With a Girl Like You. O sea que el primer single que me compré fue uno de los Beatles, pero el primer disco de mi discoteca fue uno de los Strokes. Nicolás. Bueno, pues, a ver, ¿cómo cuento esto? Porque me suelo emocionar un poco, pero bueno. Apagamos las luces. Apagamos las luces. No hace falta. Yo es que soy el pequeño de hermanos mayores, o sea, lo que se llama un neno restreveiro, que, bueno, le llevaba 10 años a mi hermano anterior. Y mis hermanos, pues, eran adolescentes en los 60, y yo tenía 4 años y crecí un poco con los álbumes de los Beatles, las caras, las historias que me contaba mi hermano, las fotos. Y bueno, resultó que, bueno, cosas de la vida, mi padre fallece cuando yo tengo 6 años. Y de aquella, bueno, pues no había tanatorios y las cosas en casa eran como unos pésames horribles, gente de luto, gente, bueno, horrible, llorando y tal. Y yo tenía 6 años y estaba intentando asumir todo aquello. Entonces mi madre, para que el niño no estuviera impregnándose de toda esa mierda, le dijo a una amiga suya que por favor saca al niño a la calle, llévatelo. Entonces la niña me cogió, la amiga me cogió, me llevó a dar un paseo. Y claro, una mujer, yo entiendo esa señora que está con un niño pequeño que le puede hacer muchísimas preguntas raras, se puso como muy nerviosa conmigo, eso me lo contó después. Y tuvo la genial idea de meterse en un cine. Le voy a meter al niño en el cine, así por lo menos está callado y está entretenido. Y estaban reponiendo en el mítico Cine Fraga, que es un cine de Vigo, inutilizado, desgraciadamente. Y estaban poniendo Help, de los Beatles. Entonces, yo venía como media hora antes, estaba en mi casa, todo era sufrimiento, o sea, todo era llanto, y de repente, de golpe, me encuentro con los 4 melenudos en movimiento, bueno, melenudos, en color. En color, bueno, unos colores aparte, un desfase, haciendo unas aventuras súper locas, con unas canciones maravillosas, corriendo de aquí para allá. Eran casi como dibujos animados, independientemente de los dibujos animados que luego vinieron en los 70, ¿no? Y oía las mismas canciones que estaba oyendo en casa, pero los estaba viendo cantar. Y, bueno, pues chicas gritando en el cine. Y entonces dije yo, mira, esto es el antídoto a aquello. Y yo creo que la señora esa, la amiga de mi madre, sin quererlo,
es la culpable de que hoy esté aquí pues, con esta acústica y de que haya hecho todo esto durante todos estos años. Porque seguí amando a los Beatles, incluso más allá de los propios Beatles, porque una de las aficiones que tengo, Julio la sabe, es intentar ir descubriendo los Beatles en todos los grupos que vinieron después, desde los años 60, pasando por el glam, pasando por el punk, pasando por la New Wave, pasando por los Smiths, pasando por un montón de bandas, hasta llegar al Britpop, donde yo creo que se cierra un poco el círculo. Esa es mi historia. Bueno, pues en teoría todo empieza en Liverpool, ¿no? Donde nacieron los cuatro. Era una ciudad de 900.000 habitantes en aquel momento. Una ciudad que al tener puerto, pues los barcos de Estados Unidos venían con marineros, se dedicaban a traer las últimas producciones, etcétera, etcétera. Lennon fue a ver el estreno de la película de Elvis y dijo, quiero ser como este, porque toda la gente, fundamentalmente las chicas, se ponían locas a ver a Elvis en la pantalla, ¿no? No era una cosa única en Liverpool que ellos se dedicaran a la música, había más de 600 grupos, ¿no? Algunos de ellos, o muchos, eran grupos que se llamaban de skiffle, que tocaban con cajas y demás, ¿no? Y a pesar de eso, pues lograron hacer alguna cosa, alguna incursión, y un día aparece un tío en la tienda de un judío, Brian Epstein, que tenía una tienda de discos, y pregunta, quiere comprar un disco de los Beatles. Y Brian Epstein, que dijo que sabía de todo, y tenía todo controlado, y que su tienda era una de las que mejor funcionaba de Gran Bretaña, le extrañó que él no supiera quiénes eran los Beatles. ¿Y quiénes son eso? Dice, tocan aquí al lado, en la caverna, y es un trayecto de 1,5 kilómetros andando, ¿no? Actualmente, ¿no? Los Beatles tuvieron una magia increíble. Antes estuvimos viendo aquí mismo la película del concierto en el Shea Stadium. Yo sostengo que parte de su magia es el carácter, la condición de zurdo de Paul McCartney, que hacía que al aproximarse al micro que compartía con John o con George era demasiado próximo y bueno, pues se ponía la gente loquísima cuando agitaban las melenas y decían el ye y todo lo que decían. Pero ese Liverpool les marca. Y en la carrera de todo grupo, ¿hasta qué punto creéis, y esto es para los tres, que Brian Epstein fue definitivo? Si no hubiera Brian Epstein, ¿hubiera habido Beatles? No hubiera habido Beatles porque eran bastante erráticos. Entonces, es que en lo de la música, en el arte en general, tiene que haber arte y después la suerte de encontrar a alguien que sepa enseñar el baúl del arte. En este caso tuvieron suerte, no solo eso, sino que además se había iniciado la no obligatoriedad de hacer la mili en Inglaterra, porque tampoco se hubieran... Fue un cúmulo de casualidades. Pero sin Brian Epstein, que es la pregunta, yo creo que no, hubieran sido, pues, yo qué sé, los Diablos o los Fórmula 5 de allí, pero no con esto que pasó. O cantantes individuales como Tom Jones o algo así. Pero los cuatro yo creo que no, Ese era un catalizador. Brian Epstein yo lo estimo como un catalizador de 4 personalidades. Bueno, de 3. Después se juntó Ringo, ¿no? Porque el otro era un poco... no tenía la capacidad para acompañarles. Pete Best. Pete Best. ¿Qué opináis? Bueno, está clarísimo. A lo largo de la historia siempre ha habido alguien, ojeador, manager, AR, llámesele como se le llame, que se mete un día en un local cualquiera, por casualidad o porque se lo dicen, y tiene pues el suficiente poder como para decir hay que apoyar a esta banda. Lo que acaba de comentar él, evidentemente, la calidad, la clase la tenían por arrobas y se demostró con el paso del tiempo, pero si no hay nadie que ejerce de altavoz y que dice ojo con esta gente, quizás hubiera sido pues un grupo más, a lo mejor se hubiera quedado a la altura en la historia de la música sesentera, como yo que sé, como los Kings, como los Hollies, como otras bandas que se quedaron ahí en que se quedaron en una segunda línea, pero que también tienen su lugar importante en la historia de la música sesentera. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ellos, pero añadiría algo a mayores. Quiero decir, yo creo que los Beatles no serían nadie sin el resto de la gente que está orbitando alrededor de los Beatles. O sea, los Beatles no serían lo mismo sin Yoko Ono. Por eso, hacerla la responsable de la separación me parece completamente injusto, porque gran parte de la producción de John Lennon y gran parte de los Beatles viene un poco también por la influencia que ella ofreció al grupo. Pero volviendo a Brian Epstein. Brian Epstein tenía una cosa que yo creo que era fundamental,
que no, o sea, hacía lo que hizo, lo hizo porque le gustaban demasiado los Beatles, los amaba demasiado. Ni siquiera yo creo que estuviera pensando en el negocio porque le metieron goles por todos lados. A nivel merchandising, a nivel cosas que se pudo haber hecho, o sea, triplicar la fortuna que habían generado los Beatles, se le habían pasado por alto. Yo creo que él tenía una especie de, o sea, que él era el primer fan de los Beatles. Y el hecho de que hubieran ido, al parecer, hasta que tuvieran un número 1 en Estados Unidos, ellos no estaban dispuestos a ir allí. Y yo creo que hasta Brian Epstein seguramente negoció a la baja para que la cosa fuera, incluso permitiendo que la cosa fuera mucho más fácil de lo que era, menos leonina. Y yo creo que eso propició todavía más la expansión de los Beatles. Repito, era un personaje, creo que están haciendo ahora incluso una película sobre él, porque yo creo que es la película que falta ya sobre el entorno Beatles por hacer. Y creo que ese es un personaje clave, por supuesto, como otros muchísimos personajes clave, como Astrid Kirchner, que nunca me sale el apellido, que fue la que se supone que inventó el peinado. Y como un montón de gente. Ivan Vaughan, el que los presentó a McCartney y a Lennon. Y luego un montón de gente que no tiene nada que ver con los Beatles. O sea que yo creo que Brian Wilson, por ejemplo, de los Beach Boys ha sido fundamental. O sea, no podría haber seguramente un Sargento Pepper sin Brian Wilson. O sería a lo mejor de otra manera. Por eso yo creo que si coges cualquier pieza del puzzle y la quitas, el castillo se te viene abajo. O sea, no sería lo mismo. Yo creo que estaba como todo perfectamente, como si estuviera todo perfectamente organizado. Sí, bueno, se te olvida, me parece que es George Martin, que es el productor. Sí, claro. George Martin, claro. Es el quinto Beatle. De hecho, yo creo que Brian Epstein y George Martin. Sí, yo creo que sin George Martin no hubiera sido también distinto. No sé si mejor o peor. Y Jeff Emerick también, el técnico de ingeniero de sonido. Sí, porque experimentaba con los sonidos. Ponía el amplificador de bajos, por ejemplo, en medio de la habitación y ponía el micrófono en el medio de la habitación. O sea, los que no, a lo mejor no conocen cuestiones técnicas, la forma de grabar depende, el resultado depende de cómo se haga, ¿no? Y entonces Geoff Emerick, que es un ingeniero de sonido que les grabó muchas veces, era muy ocurrente. Era tan ocurrente que una vez un micrófono que cuesta 10.000 euros lo metió en agua para poder cantar. O sea, bueno, eso se lo pidió John, meter en un cubo de agua, metió el micrófono y para que cantara, ¿no? Y lo estropeó. Y gracias a John que pagó el micrófono, si no le echan de Abbey Road. O sea, era un tío que experimentaba. Era una persona más bien oscura, de carácter así un poco extraño. Hay que Juan de Dios, que le conoce, puede decir. Pero bueno, lo que decía... De todos modos, no deja de ser. Yo leí una biografía, un libro que escribió él, que precisamente con 17 o 18 años lo llaman para sustituir al técnico de sonido anterior que se fue de productor de Pink Floyd. Y el tío está como 2 noches sin dormir antes del primer día de curro. Y el primer día de curro es la primera sesión del Revolver, que es el álbum más experimental. Y lo primero que encuentra es a John Lennon, que le dice: quiero que mi voz suene como un monje del Himalaya hablando a millones de... Y el chaval ya se hizo caca, ¿sabes? Directamente. Pero bueno, así es como avanza el grupo. Y ellos ya, pues un poco, pues todo ese tipo de experimentaciones. También sin ese tipo de gente, sin esos curritos, por llamarlos de alguna manera con perdón. Pero sin toda esa gente que curra alrededor, sin Billy Preston tocando los teclados, sin un montón de gente que llega por ahí, o sea, seguramente cogería... La mesa no estaría equilibrada. Y en cuanto al liderazgo, entre Lennon y McCartney, sin olvidar a Harrison, el Quiet Beatle y, por supuesto, a Ringo, porque es un conjunto todo. Vimos hace meses, con el estreno del documental de Peter Jackson, con Get Back, asistimos alucinados al proceso de creación, de grabación, y creo, al menos es lo que veo, que la personalidad de McCartney ahí aparece como el auténtico líder de la situación. A lo mejor por las ganas de planificar, por lo organizado que es, por el desorden de los otros, por el que George se iba, se tenía que marchar. Yo creo que es bueno haberse tragado esa cantidad de horas de ese proceso de grabación, porque creo que, no sé, a ver, Lennon, lo que pasa, el asesinato, la idealización a lo mejor del personaje de Lennon por parte del aficionado de a pie de la música, yo creo que quienes
establecían un pugilato artístico entre Lennon y McCartney. Parecía que colocaban, después de aquello, por las circunstancias, Lennon muy por encima de McCartney, y a McCartney se le rebajaba a lo mejor a papel de el más dulzón, el menos. Yo creo que este documental ha servido para que McCartney se coloque en una posición y colocarle en un lugar que creo que había perdido, porque a lo mejor también, yo que sé, Lennon, su compromiso, no sé, un montón de cosas. Morir joven, de la forma en que también, murió. claro, un montón de cosas, comprometido, todo lo que le pasó, quizás sirvió para desnivelar la balanza, eso que Lennon-McCartney, McCartney-Lennon, tanto monta, tanto, había salido palmando McCartney. Yo creo que ahora sí que quien haya seguido el documental se han colocado de nuevo a la par. Yo me alegro de Pero, esto. de todas formas, Yo me alegro de esto. hay un matiz en este reportaje de Get Back, que fue al final, hay un matiz importante. Lennon en ese momento estaba abducido por Yoko y por las drogas. Sí. Entonces estaba un poco ido, hablando... El abogado defensor de Lennon, Chema Ríos. Entonces le dejaba hacer al otro. Estaba de acuerdo y tal, pero estaba un poquitín, vamos a ver, ido. Después ya se salieron de las drogas y todo muy bien, porque eso me lo contó Yoko. Yoko no deja ni fumar en casa, ni nada, o sea, es increíble. Ultra ecologista. Pero en ese momento todos tenemos que reconocer que no solo era marihuana, era heroína y cosas así. Entonces te puede variar un poco el estado de mandar o no mandar. Porque él era mandón. John era mandón, dicho por los compañeros, los Quarrymen, en su primer grupo. Porque yo una vez les pregunté, oye, ¿por qué está siempre John en las fotos cantando en primera línea? Decían, es que era muy mandón, no nos dejaba cantar. Y como solo había un micrófono, o sea, cuando era el chaval, era el líder, el que mandaba. Y luego con el tiempo, pues el otro, pues tal. Y sobre todo cuando llegó en el año 68, andaba mucho con tonterías de drogarse. Yo es que creo que en esto luego, a posteriori, se acaban los Beatles y toda la obra de Lennon, Plástico no van en solitario, bueno, se le da un valor, el valor que tiene. Y sin embargo, Wings, McCartney, sí. No sé. Yo creo que a posteriori, además, sirvió incluso más para establecer ese desnivel de a la vino, la van a bien bombar Lennon y nadie más, y McCartney, bueno, no sé. Y yo creo que ahora, porque además en el documental se ve, sí, quizá porque su compañero de aventuras está en otro planeta, pero él es el que tira del carro. Sí, evidentemente, es el que tiraba del carro desde el año 67, haciendo las películas, aunque fueran buenas o malas y todas esas, era el que tiraba del carro, era el cerebral. ¿Qué pasa? Yo creo que tienen que ser unos elementos de cuidado. Unos gilipollas a veces bien. Con toda la razón del mundo. ¿Quién no se vuelve gilipollas si está en sus pieles? Claro, a ver. Paul McCartney es un tipo que lo que yo veo un poco en Get Back, y corregirme si no estáis de acuerdo, lo que veo es que estamos en el año 68, 69. 69. Las bandas están perfeccionándose muchísimo en directo. Los equipos de sonido en directo empiezan a ser un poquito más sofisticados. Los Rolling Stones están en la carretera. Pink Floyd es un grupo que está dando mucho que hablar. Jimi Hendrix, ni te cuento. Y yo creo que Paul McCartney, la idea que tiene en Let It Be es ¿por qué no somos una banda directo como todo esto que está funcionando ahora? Y habían dejado de ser una banda directa hacía muchísimo tiempo. Entonces, todo lo arreglaban en el estudio. Pues metemos ahora, pues lo que tú decías, un micro dentro de un caldero con agua. Traemos una orquesta sinfónica y le ponemos a todos narices de payaso y yo les dirijo. Y hacen el Sgt. Pepper y hacen unos discazos en el estudio que son increíbles de buenos. Pero cuando bajan a Let It Be, y digo bajar, a tocar rock and roll, están flojísimos. Y el que está más flojo además es Josh Harris. Y lo dicen. Y hay enfrentamientos y tal. Pero es una lucha constante por querer ser un poco el grupo que fueron a la caverna. Y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Porque además, Josh Harrison se da cuenta de una cosa, de que, y esto es una obviedad, pero él está haciendo temas muy buenos. Él está poniéndose un poquito a la par como compositor. No le están dejando entrar. Y una de las cosas que está ganando, sobre todo que da ganancias a un grupo que no toca, son los derechos de autor. Y entonces él decía, oye, mira, macho, que tengo aquí All Things Must Pass, que tengo Something, que tengo Here Comes the Sun. Y los otros es, vale.
Entonces coges y dices, venga, va, nos vemos en los clubs, chao. Que es un niño problema, que es un mimoso, que es un caprichoso, sí, pero también tiene razón. Que Paul McCartney es el coñazo, venga, vamos a currar con... Sí, pero tiene razón. Que John Lennon está con Yoko Ono tal, porque cree que puede aportar, también tiene razón. Y obviamente Ringo siempre tiene razón. Porque Ringo es mi Beatle favorito. Pero yo creo, a ver, yo es un poco... Es que el hecho de que Get Back haya funcionado como un gran hermano... yo he visto gente cuando estaban proyectando, cuando salió el documental, que te llamaban por teléfono y dicen, oye, ¿te has fijado en el minuto 27? La mirada que le echa, que le dice que lo que le dijo ahí tal. Y entonces es todo así como si gran hermano. Y es lo divertido del documental. O sea, que hay que felicitarle a Peter Jackson. Y yo quiero ver las otras 200 y pico horas que nos han visto. Sí. Pero bueno, es una reivindicación de McCartney total, el documental. Sí, lo sí, que decías total. tú. Pero yo creo que es porque sucede así la cosa. No creo que haya sido No fue buscado. premeditado, Pero efectivamente. claro, vende más el tío que es más macarra, que el que monta una banda que se llama Wings, ¿eh? El tío que se va de Gran Bretaña, que el que se queda pagando sus impuestos en Inglaterra, y sobre todo el tío que desaparece trágicamente, mientras el otro sigue año tras año, sin faltar. Año 2021 sigue tocando, cumplirá 80 años en junio, con shows de 3 horas. Sí. Y eso hay que valorarlo Perdona, también. me llama la atención, que yo creo que debíamos comentarlo. Paul realmente es el rockero por excelencia, porque con la dificultad vocal que tiene ahora, tenemos que reconocerlo, no baja de tono las canciones, sigue con la misma tonalidad que cuando tenía 25 años. Y no le importa, porque él sabe que puede desafinar a veces un poquitín, pero no le importa porque tiene, yo le digo eggs en vez de huevos. Bueno, ahora total, dije huevos. Bueno, tiene de decir, soy el rockero que sigo tocando el Camamilón en mi menor. ¿Entiendes? Entonces, yo le admiro porque he descubierto muchas cosas de Paul. Con el reportaje eso y porque con la última vez que actué en Madrid, hace 4 años. Sí, uno de los últimos conciertos del Vicente Calderón. Sí. Él cantaba desafinando, se le iba la voz, pero no le importa. De cualquier forma, que decía antes Nicolás, lo del directo, los que estamos aquí, ¿qué hubiéramos dado por esto que se lleva mucho, que se llevaba en los últimos tiempos? Imaginaos, bueno, Forever Changes de Love, yo les vi prácticamente tocando el disco de arriba abajo. ¿Qué hubiéramos dado nosotros por ver a los Beatles tocando el Sgt. Pepper de arriba abajo? Vamos, hubiera sido impresionante. No nos quedamos con las ganas de saber cómo hubiera quedado tocado en directo, porque para mí hay una trilogía básica, por eso ya digo de última época, yo con todos los respetos para el Help, a Hard Day's Night, el Feel Fine, pero para mí los Beatles 66-70 son ABC de todo lo que ha venido en la música en las siguientes décadas. Lo que hubiéramos disfrutado viendo tocar el Peppers, el Blanco y el Abbey Road. Impresionante hubiera sido. Con menos de 30 años, los 4 componiendo esas cosas. Efectivamente. Increíble. Pídeselo hoy a alguien. A mí lo que más me fastidió de Get Back precisamente es que es un documental súper bien hecho, súper currado, súper maravilloso, súper tal, de mi disco menos favorito de los Beatles. ¿Cuál es? Lo que daría yo por ver el Get Back, por ver el mismo documental grabando el Revolver, Claro. o Rubber Soul, O el Doble Blanco. o el Sgt. Peppers, o el Blanco, o los 4 de un tirón, 1 horita cada uno. Y ya, Cuatro capítulos. y ya puestos a pedir, antes que ha dicho Nicolás, que ha dicho lo de Billy Preston, haber visto a Billy Preston al lado de los Beatles, que yo sí que tuve opción de ver en la Plaza de Toros de Barcelona, pegándose caderazos con Mick Jagger, a Billy Preston, pero con los Rolling Stones, que también a ver qué músico puede presumir de haber estado con los unos y con los otros. Sí. ¿Tu disco favorito, Chema? Eric Clapton, no. Eso es como cuando tienes 12 hijos. 12 hijos. Revolver puede ser, sí. Sí. No, yo el Pepper, sin duda. Para mí el Pepper es El Peppers es muy bueno técnicamente, pero armónicamente, melódicamente, bueno, es para gustos. No, bueno, es cuestión de gusto. Yo para mí el Peppers es principio y fin de todas las cosas. Yo hoy en día, grupos del momento, grupos de gente de bandas de aquí que tienen 20 o 25 años, yo he tenido la opción, bueno, ahí les enrollé al personal en la última época en mi programa y 50 años cumple el Peppers, venís a presentar vuestro disco, pero os tenéis que tocar una canción del Peppers. 50 años cumple el Blanco,
Y bueno, Rufus Stefferfly, que es un grupo que ahora está en pleno ascenso, yo creo que es el próximo que va a jugar Champions aquí en la música independiente, se hicieron una versión de Losing the Sky with Diamonds impresionante. O sea, que ver que tantos años después las canciones del Peppers siguen siendo principio y fin de todas las cosas de la música pop y han pasado ya 50 años, es impresionante. Y una reflexión que podemos hacer todos. En solo 7 años hicieron una evolución tan grande que no hay ningún grupo, ninguna asociación musical que pueda extrapolarse a lo que hicieron ellos. Desde el año 63 al 70 o a finales del 69, lo que pudieron hacer. Varias carreras, varias vidas. Sí. Varios Y a los 27 años el Harrison ya se jubilan. O sea, ya dejaron de tocar por ahí. Nada más que en casa de vez en cuando grababan. Bueno, en serio, de lo que decía es que en solo 7 años lo que han hecho. O sea, es como decir, del año 2015 a ahora, todo ese recorrido. Desde los discos más sencillos grabados simplemente a 2 pistas, que es otro tema a tratar. Solo con 2 pistas les salía un sonido muy claro, muy definido. Luego con 4. Y luego, Juan el último era a 8 pistas, ¿no? Es que ellos hacían un ping-pong ahí con muchas... Iban saltando, empezaron a trabajar en otros estudios porque en Abbey Road no tenían 4 pistas, iban a Olympic, iban a tal... Que tenían 8. Y en el documental traen el 8 pistas de Harrison para trabajar con... Sí, y decir que ahora las mesas son de 96 pistas. En una ponen una campanita, en otro el bombo de la batería, en otro la guitarra, en otro un soplido y así. De todos modos, yo me quedaría como decía un amigo mío, con el Rubber Revolver. Sí, o sea, son esos 2 discos que están entre el año 65 y el año 66. Yo creo que si tengo que elegir alguna parte, porque luego queda, bueno, Magical Mystery Tour tiene, bueno, es una colección de canciones así un poco magníficas, porque los singles que van sueltos hay muchos muy buenos. Y luego viene el álbum blanco, que para mí es la cúspide ya que toca John Lennon. Totalmente. Y maravilloso. Y luego ya está la bajona, que es Let It Be, que bueno, bajona, a ver, toda la bajona que pueden, cuidado. Sí, que toda la bajona fuera. Toda la bajona que puedan tener los Beatles, claro, obviamente. ¿Sabes? Pero ya Abbey Road, sin embargo, Abbey Road me parece que un disco que es técnicamente perfecto. O sea, es un disco que suena las baterías y los bajos, que no encontré otro disco así con esa goma que tiene, esa cremosidad. Pero bueno, ya las canciones de John Lennon ya me dan un poco igual. Ahí es La venganza de George Harrison, claro. La etapa en solitario de los 4, ¿no? Que sí. Ni sumando, a lo mejor haríais un grandes éxitos potente, ¿no? Pero contando los Hombre, canta mucho a disco de, mira, para lo que nos queda en el convento, claro. ¿sabes? Ya no vamos a, ¿sabes? No vamos a pelearnos y tal. ¿Creéis que se hubieran vuelto a reunir si no hubiese sido asesinado Lennon? Y Sid Bernstein dijera, bueno, voy a meter ahí toda la pasta del mundo para un concierto único. Ahora a lo mejor sí, se reúne cualquiera, ¿no? Pero en aquel momento... Si graban juntos, yo creo que sería horrible. Sí, yo creo. Sería el peor recuerdo que hubiera. No hubiera sido una buena idea, no. Pero yo creo que sí, se hubieran reunido. Con el paso de los tiempos, sí, vamos. Eso. Quiero decir... La nostalgia siempre te queda ahí. No. ¿Y Hombre, yo hubiera preferido que se hubieran vuelto a reunir para que se subieran al escenario y que tocaran las canciones de los discos de última época que nunca tocaron. Es el síndrome de abstinencia. Claro. El síndrome de abstinencia lo tendrían y tarde o temprano acabarían juntos. Eso sí. Te digo, yo me encantaría verlos tocar en directo, yo que sé, canciones con 40 años, bueno, eso no estaría nada mal. Esporádicamente. Ya no me fío mucho es de lo que grabaran en los 70, sobre todo en los 80, ¿qué podría pasar? Porque lo que hace cada Beatle solo en los 80 es para temblar. O sea, para temblar. Decía, no sé si era Liam Gallagher, que cuál era para él su figura de rock estéticamente más envidiada y para él más cool que había de los Beatles en el 65. Y de cuál es el artista que más detestas, el que más te parece menos cool y tal. Cualquier Beatle en el 88. Los Beatles en el 88. Se salva Lennon. ¿Eh? Se salva Lennon. Sí, pero bueno, no sé. Los Rolling Stones,
¿Qué disco en los 80 después del Tattoo You podemos recordar así? En los 90. Los Kings tampoco, ¿sabes? Bueno, los King Ray Davis sigue Bueno, siendo sí, muy bueno. Se una tiende a cosa- ser muy exigente con los Beatles también. Muy exigente. Hombre, es que pusieron el listón muy alto. Bueno, son las 9 de la noche. Entonces, llega el momento, si alguien quiere hacer alguna intervención, aprovechando que tenemos aquí a estos 3, 4 que tenemos aquí. Allí hay una mano que pide un micrófono, por favor. No hace falta. Lo digo para grabar, a lo mejor, por si queda ahí. Ahí viene. Quería hacer una pregunta para los cuatro. No como compositores, No, yo no compo. Parte de la música para mí son los Beatles y después el resto. Sí, señor. Parte ya de esa base. No como compositores, sino como músicos, como instrumentistas. Sí. Como músicos, como instrumentistas, los Beatles para ustedes, los cuatro, eran buenos músicos. Yo ya les digo que no. Ahora me gustaría saber la opinión de ustedes, que son más expertos que yo. Muchas gracias. Hombre, no sé, yo creo que Harrison era un buen guitarrista. En la última época, la forma, cuando se juntaban ahí en colaboraciones Harrison y Clapton, no sé. Bueno, no, pero hay una... Yo recuerdo una canción de los Cream que era Batch, que el duelo de guitarras ahí entre Clapton y Harrison, y siempre la guitarra de Harrison era bastante reconocible. Paul McCartney, sí. Paul McCartney, exactamente, el bajo. Yo es que no tengo muy claro que es ser un buen instrumentista. No tengo muy claro porque muchos músicos que me vuelven loco nunca aparecerán como grandes instrumentistas, como grandes virtuosos, digamos así. Yo creo que es una cuestión de calidad de expresión más que una cantidad de expresión. O sea, la Velvet Underground, Lou Reed y compañía, John Cale, sus discos están desafinados, están técnicamente mal tocados, son maravillosos. Para mí son maravillosos. Son malos instrumentos, o sea, se les puede decir que son malos con respecto a qué. Si han hecho un disco maravilloso, que además es el primer disco, el del Plátano. Es un disco fundamental en la historia de la música. Y lo mismo digo de los Sex Pistols y lo mismo digo de los Smiths. ¿Es Morrissey un gran cantante? Pues seguramente no es Otis Redding, por supuesto, pero es una voz peculiar que te aporta algo y lo único que es válido en esto para mí es que te conmueva o que no te conmueva. A mí cuántas notas de por minuto y cuántas escalas mixolidias y la de Dios me la suda, con perdón. Yo quiero que me motive, que me ponga la carne de gallina, que me haga llorar o que me haga reír o que me haga bailar. ¿Es Nile Rodgers mejor guitarrista que Jimi Hendrix? ¿Y qué más da? Si cada vez que empieza con tiqui, 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 ya quiero saltar de la silla. Eso es, que cada uno es según su necesidad. O sea, lo que tú pretendas hacer es una proporción. O sea, si al 100% eres efectivo, entonces eres buen músico. ¿Es Ringo Starr es un buen batería? Por supuesto que es una gran batería. ¿Por qué? Porque toca la canción. No estás oyendo un batería por solitario, o sea, por sí solo, que juega en un equipo de fútbol. Por poner ya un ejemplo, no es de estos baterías que parece un portero que quiere jugar de delantero todo el rato saliendo del área. No, cada uno es lo que tiene que ser en el campo. El batería, atrás, la defensa, la base, bum, bum, bum. Y ir sobre todo en función de la canción. Que la canción tiene 2 acordes, cojonudo. Que tiene 24, es buena, pues cojonudo también. Pero, o sea, si todo lo catalogamos como si fuera, no sé, imagínate, virtuosismo, jazz, música clásica y llevarlo al rock, es que entonces el 85% de los grupos no se existirían. Hay que ponernos en el contexto también, en aquellos años, ¿no? Evidentemente Ringo era bueno porque para grabar los que sabían dijeron, este batería no nos vale, que venga Ringo, y se incorporó al grupo, ¿no? Yo me terminé de dar cuenta de lo competente y hacer lo justo de Ringo cuando hace poco en el Palacio de los Deportes vino con la Star Band, que ya estaba, bueno, hay un montón de estrellas y hay un poquitín más cerca y dice, sí señor, Ringo toca como tiene que tocar, no hace falta aquí el virtuosismo ni estar 47 minutos dándole a los tambores con 800 redobles. Es verdad lo que tú dices. Eso se llama el duende. Tenemos un ejemplo en Galicia. Andrés Novarro,
No era gran músico y sobre todo peor cantante. Sin embargo, tenía duende, transmitía algo. Si no, no le hubieran hecho un homenaje los grupos galegos, ¿no? Cantando Tren y Corpiño Xeitoso y Pandeirada y todo eso. Uno de mis guitarristas, bueno, por no decir mi guitarrista favorito, vamos, o sea, guitarrista favorito, al que más intento copiarle cosas, que es Graham Coxon de Blur. Graham Coxon de Blur. Creo que una lista que hubo de 50, estas listas que hacen que yo no sé por qué las hacen, porque como si fueran, no sé, la Premier, no sé por qué, pero bueno, las hacen. No, pero eso le gusta a la gente, te lo digo por experiencia propia, que todos los años hacía mejor cantante masculino, y la gente, vamos, era impresionante. A lo mejor había quien no te votaba al disco del año, pero sí te decía que el cantante... Efectivamente, eso es. Sí, ahora que tú lo dices, sí, a la gente... yo creo que somos muy de clasificaciones aquí. Yo estoy seguro que si me dices un guitarrista que me gusta, un bajista que me gusta, un batería, no salen ni en los 50 mejores de esas sí, listas. claro, sí. Y no es porque sepa mucho de música, sino porque a lo mejor no son técnicamente tal, pero lo que hacen me encanta. ¿Sabes? No, fíjate, en esto, como yo digo, el referéndum, año tras año, está saliendo como bajista Isa de Triángulo de Amor Bizarro. Todos los años en los últimos tiempos. No sé. Ahora, ¿es efectiva? Al 200%. ¿No? Otra pregunta ahí, por favor, el micro. Sí, buenas tardes. Yo quería plantearos una cuestión. ¿En qué medida, en qué porcentaje situaríais el valor de los Beatles en las voces o en la música, en los instrumentos? Y yo para mí lo tengo relativamente claro, sobre todo cuando nos fijamos en grupos, en covers que hacen versiones o que quieren imitar a los Beatles, la verdadera dificultad yo la encuentro en las voces. ¿Tú que eres músico? Yo creo que si los Beatles, o sea, están, bueno, como grupo ejecutando todos juntos, no en el estudio. O sea, como los Beatles primigenios, para mí la diferencia que había con el resto de los grupos, o de muchos grupos que luego los imitan o lo que sea, es la pegada. O sea, la fuerza, la manera de aporrear la batería, la caña con que meten las canciones, cómo se desganitan y cómo está todo a bastante volumen, no era lo habitual. Yo, de hecho, a veces oyes discos de los Rolling Stones o discos de otras bandas y las baterías están como muy atrás y tocadas de una forma muy apaciguada. Pero Ringo Starr es un batería como súper modernísimo. O sea, oyes la batería que te mete... O sea, pero ya estoy hablándote de We the Beatles o de Hard Day's Night. O sea, grupos... O sea, un empaste del bajo y de la batería descomunal. Y luego, yo he visto algún concierto que hay por ahí, ya no solo el de Sega Stadium, hay un concierto de las primeras giras que hacen por Australia y tal, hay uno en concreto que creo que sí, es en Australia, que Ringo Starr, no sé si está pues, muy inspirado, pero o sea, la forma de aporrear que tienen, y yo creo que era porque no se oían demasiado, porque no había monitores, porque la técnica era muy precaria. Y la forma de tocar, y aparte que Ringo era un tío como era muy metrónomo, era un tío muy cuadradete y era un batería muy seguro y que iba mucho con la canción. Y yo creo que cada uno, que es lo bueno, que también es que cada uno no hacía más de lo que tenía que hacer, lo cual dejaba espacio al otro para que rellenara. ¿Me explico? O sea, no iban todos a hacer lo que podían. No, pues John Lennon iba siempre, pues, o casi siempre, con una guitarra rítmica humilde. George Harrison iba pues rellenando y Paul McCartney iba con Ringo haciendo lo propio. Pero yo creo que es eso un poco lo que hay, ¿no? O sea, que es la forma, la pegada, la contundencia. El rollo de eso, de que no o sea, me la suda lo que digan los vecinos. O sea, boom, 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 boom. Y es hacerlo todo con fuerza. Y el ensamblaje, ¿no? Las segundas voces ahí, todo eso que parece... Bueno, eso por supuesto. Y luego las armonías vocales, pero eso ya... Eso lo que tiene... yo viniendo para aquí vi un cartel en no sé qué establecimiento que ponía el éxito solo está antes del trabajo en los diccionarios. Sí. Y yo creo que los Beatles se curtieron muchísimo tocando 8 horas o 5 o 7 horas en Hamburgo durante muchísimos meses. O sea, sin técnica, o sea, sin mucho monitor y tal. Y eso te ayuda un huevo a empastar, a conocerte. O sea, llegas a tocar los temas con los ojos cerrados.
Y es un poco lo que les pasó al principio, que eran una máquina demoledora de tocar. Ellos dejaron de tocar en directo porque no se escuchaban, no podían escucharse y eso no les servía para mejorar. ¿En los fabulosos weekends vais a seguir tocando en directo? O Vamos a hacer una cosa breve. Vamos a hacer una cosa breve. Algunas canciones de los Beatles vamos a tocar y alguna cosa de lo que les gustaba a ellos. Y ya está, una cosa breve, sobria y concisa. De las influencias que tenían ellos y los gustos personales. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna cuestión? ¿No? Nos quedamos con títulos de canciones. Si hubiera que salvar una canción, solo una cara de un single, una. Sí, y que no sea la que va a decir. Sí, como todo el dijo mundo. Chema, era difícil salvar un disco de 12, imagínate una canción de 257. Yo en esto voy a contar una anécdota en Radio Popular FM, que es donde empecé a hacer mi programa y con otros compañeros que nos lanzaron así de cabeza a hacer radio sin tener mínima experiencia. Bueno, yo había escrito en Disco Express, en Discóbolo. Un buen día se nos ocurre, vamos a hacer 24 horas Beatles. Hicimos 24 horas Beatles. Esto fue histórico en el momento en la radio. Y Vicente Cajiao, compañero en aquella época en la radio, que se lo sabía, bueno, Vicente Cajiao, si hoy está aquí donde estoy yo, seguro que hubierais, con el resto de la gente que está hablando, hubiera aportado un montón de cosas. Va y dice, hicimos una especie de brainstorming, pero no vamos a hacer 24 horas Beatles, esto cronológico, que es un poco más previsible. Pues podríamos hacer una cosa para que se vaya viendo los saltos en el tiempo. ¿Y si lo hacemos por orden alfabético, las canciones? Ah, muy buena idea. Y este amigo, Vicente Cajiao, coge y dice, trae un papel. Cogió un papel y puso las canciones de los Beatles por orden alfabético sin consultar nada. Impresionante. Y sin programa informático ni nada. Nada. Estamos hablando del año 70. Impresionante. O sea, imagínate. Bueno, pues yo... No te escaques, a ver, no te escaques. No, a ver, insisto, primer single que me compro, lo veo por la tele, All You Need Is Love, está clarísimo, no tengo ninguna duda. La marsellesa, el trocito ese final y... Es complicado porque... es complicado porque hay una canción, siempre acusan no, siempre dicen que Imagine, una vez ya separado los Beatles, que Imagine fue la canción que cambió el mundo y que John Lennon cambió el mundo, que quiso cambiar el mundo ya. Y entonces, que la canción que casi para la guerra de Vietnam y todo. ¿No? Y está equivocado. O sea, Imagine no es nada a la hora de cambiar el mundo como lo fue I Want to Hold Your Hand. Esa canción sí que cambió el mundo. I Want to Hold Your Hand para mí es... y mira que yo estoy, pues el Robert Soul, la parte psicodélica es la que más me gusta, la parte así más tal. Pero I Want to Hold Your Hand es como... O sea, es un milagro de canción. O sea, la toques como la toques. Incluso un día vi un programa horrible que había, así medio musical, una serie de unos chicos que se llamaba Glee o no sé qué. Y salió un niño cantando una versión como muy hortera, así, bueno, lenta de I Want to Hold Your Hand, muy fea, o sea, arreglada, muy fea. Pero hasta colaba. Así, o sea, te ponían... o sea, es una de las cosas que yo creo que tenían bien, que eran muy buenos los Beatles, eran cómo transformaban en melodías sensaciones. O sea, I Want to Hold Your Hand es la pulsión adolescente, es eso de que quieres la primera chica, el primer chico, esas cosas. Primer número 1 en Estados Unidos. Luego está la canción de la decepción, que es Sexy Sadie, luego está la canción, hay muchísimas cosas, o sea, que están llevadas a la melodía, y eso era muy bueno John Lennon haciendo eso. Bueno, y el You Need Is Love era lo hippie, el flower power, o sea que también tenía su toque ahí de maridaje con un tema. Yo soy la morsa, I am the walrus. Sí, señor. Sí, señor. Reúne melodía, reúne arreglos y reúne vanguardia acústica. Entonces, y aparte que me gusta. Y la letra y todo, cómo la pronuncia el otro. Son todo cajas de música. Yo me quedo con In My Life, ¿no? Que es así más intro y más para todo el mundo, ¿no? Creo que era más fácil hacer la pregunta de cuál canción odiáis de los Beatles. Bueno, entonces, creo que diríamos todos sobre la Dioblada, ¿o no? Claro, sí. No lo sé, es un recurso fácil, ¿no? Que fíjate cómo sería un temazo para cualquiera. Que fíjate cómo han pasado la historia como los dos temas más de el Obladi Oblada y el Hielo Submarino, como las dos peores canciones de la historia de los Beatles. Una canción, una película de dibujos animados. ¿Alguna cuestión más?
Pues entonces vamos a escucharnos vamos un ratito. a los fabulosos Weekend. Muchas gracias por asistir y por participar. Muy bien.